¿Cómo se formaron los estados nacionales en América Latina? Después de haber sido gobernada por siglos bajo un modelo medieval, América fue afectada por las consecuencias de un nuevo tipo de gobierno borbónico de origen francés. Uno de los primeros objetivos de las reformas de los Borbones sobre América fue la optimización del comercio. Sin embargo, estas reformas no solo lograron ese objetivo, sino que también sentaron las bases para la formación de los estados americanos. Como menciona Herrera en su texto, una de las consecuencias de este nuevo gobierno fue un movimiento insurgente que apareció cuando los americanos empezaron a darse cuenta que la soberanía del continente residía en su pueblo. El nacimiento de estos estados empezó a darse a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Este hecho tuvo a su vez mucho que ver con el nacimiento del nacionalismo. Durante esta presentación entenderemos la relación entre estos eventos y los factores que lo propiciaron. Antes que nada, el nacionalismo, como menciona Anderson, tuvo que ver mucho con el bautismo político. Con esto se refiere a que se estaban incorporando las clases bajas en la política. El hecho que miembros de clases bajas puedan intervenir en la política ponía muy nervioso a los criollos, ya que por nueva ley también se les había prohibido solicitar apoyo militar. Con las clases bajas inmiscuidas en la política y sin protección, los criollos tenían mucho temor de un levantamiento indígena o de esclavos. Estas leyes, por otro lado, resultaban mucho más humanitarias para las clases bajas. Esto lo confirmó Simón Bolívar y San Martín cuando se decretó que todo aborigen debía ser considerado como ciudadano. Es así como para los criollos todo empezó a ir mal, debido a que además de las anteriores leyes, las políticas de Carlos III los frustraron cada vez más. Entre sus ordenanzas se encontraba la optimización de las recaudaciones y de los monopolios comerciales, la centralización de las jerarquías y se empezó a promocionar una inmigración de peninsulares hacia España. Todos estos factores cada vez iban diezmando el poder que los criollos tenían. Además de todo esto se sumaba el hecho que los cargos más importantes eran encargados a los pocos españoles que habían en comparación a criollos en América. El hecho que los criollos, a pesar de tener poder económico, no pudieran ocupar cargos altos se debía por simple hecho o cuestión de lugar de nacimiento, puesto que los criollos, por el simple hecho de no haber nacido en España, a pesar de ser hijos de españoles, no eran considerados como verdaderos peninsulares. Esta situación resultaba muy humillante y molestosa para ellos debido a que a pesar de ser indispensables para el imperio europeo, nunca iban a poder ascender en rango político. A pesar de no ser considerados como españoles, los criollos eran ciudadanos privilegiados, ya que eran un grupo de personas letradas que disponían de medios culturales y militares para valerse por sí solos, y diferentemente de los indígenas del imperio inca, los criollos contaron con todos estos elementos para vencer a los pocos españoles que residían en América. Es así como la tensión entre criollos y peninsulares empezaba a subir y subir, siendo al final uno de los detonantes para la formación de estados y de la independencia. Otro factor muy importante que dio origen al nacionalismo fue la aparición del periódico. Estos periódicos eran caracterizados por dos cosas principalmente. Primero, eran muy provincialismo. Por ejemplo, un criollo podía leer el periódico de su nación. Sin embargo, un español leería el periódico respectivo de Madrid, pero jamás leería un periódico americano. El segundo aspecto importante de estos periódicos era el de pluralidad, puesto que los lectores, a pesar de no leer periódicos de otras ciudades, como dije anteriormente, estaban perfectamente conscientes de la situación de estas otras ciudades. Estas dos características propiciaron a que a través de este medio se escriban los primeros indicios de nacionalismo americano, pronunciado a través de frases como nosotros los americanos o nuestra América. A pesar que el nacionalismo empezó a surgir entre países hispanoamericanos, lamentablemente y debido a la compleja geografía, este se hacía complicado y poco sincronizado, ya que la comunicación entre naciones era muy difícil. Esto sin duda tuvo como consecuencia la separación de las naciones latinoamericanas y la formación de estados independientes. Así es como podemos concluir que las naciones americanas fueron víctimas de un proceso en el que de alguna manera España las abandonó, debido a que se dio cuenta que sus habitantes ya letrados y culturalmente parecidos a europeos
podrían valerse por sí mismos y desarrollar un nacionalismo en el que sentaría las bases para las naciones modernas. Gracias.